Muy buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos a Martes con Kardec. Hoy con un invitado especial, Julio Carballo, desde los Estados Unidos. Nos va a brindar la conferencia Preconcepto, Racismo y Espiritismo. Un tema pero muy de moda aquí en Colombia. Ahorita en las pasadas elecciones hubo muchos rasgos de racismo, así que por eso quisimos que Julio nos tocara este tema. Julio es el fundador y codirector del Centro Espírita Luz Divina, ubicado en Newark, New Jersey. También es miembro de la Federación Espírita Triestatal, donde trabaja activamente en el departamento de oratoria, impartiendo cursos de capacitación para trabajadores espíritas cada año. Profesionalmente es un licenciado trabajador social clínico con 20 años o con más de 20 años de experiencia en hablar en público en el campo de salud mental y la administración de grupos. Ha trabajado para el Centro Médico Regional Trinitas en la cárcel durante los últimos poco más de 12 años, y actualmente es psicoterapeuta de Compassionate Care, una institución de intervención paliativa. Académicamente es un ingeniero estacionario, tiene una licenciatura en biología y una maestría en trabajo social por la Universidad de Kane. Ha hablado en muchos estados de los Estados Unidos, en varios idiomas: francés, portugués, español e inglés. También asiste con regularidad a conferencias en el extranjero. Tiene más de 15 años de casado y tiene 2 hijos. Bien, como toda reunión espírita, vamos a iniciar con una elevación de pensamiento, para lo que le pedimos que me acompañen a pedirle a Dios que nos sustente, que nos proteja, que inspire especialmente a nuestro conferencista del día de hoy, y que nosotros también, como su auditorio, estemos despiertos, concentrados en todas estas enseñanzas que pueden servirnos para todo nuestro recorrer en esta existencia y en nuestras existencias y vidas inmortales de nuestra alma. Muchas gracias y que así sea. Muchas gracias, Julio, por aceptar esta invitación. Bienvenido y la palabra es tuya. Adelante. Queridos hermanos de nuestra Colombia y aquellos que nos acompañan vía el canal de YouTube, gracias por su presencia. Nuestras saudaciones fraternales a todos. El tema que fue solicitado por nuestro amigo Abel es preconcepto, racismo y espiritismo. Pero antes de hablarmos del racismo y de otros prejuicios que hay, es necesario que nosotros primero hacemos un análisis de la palabra preconcepto. ¿Cuál es el significado de la palabra preconcepto? Tenemos en el comienzo de la palabra el prefijo pre, que es un prefijo, es lo que viene antes del fijo, de lo que da el sentido a la palabra. Entonces, cuando encontramos el prefijo pre en una palabra, eso quiere decir que algo viene antes, algo que pasa antes de tenermos la experiencia en sí misma. ¿Y cuál es entonces el significado de la palabra concepto? Porque la palabra preconcepto es la fusión del prefijo pre con concepto. El concepto es una idea que hacemos de algo. Es una información que tenemos de alguna cosa. Entonces, ¿qué significa la palabra preconcepto? Es la idea que yo hago antes de conocer algo
o alguien. Entonces, es muy importante, tenemos la comprensión de la palabra clave de nuestra charla. Preconcepto es una idea que yo hago antes de algo o de alguien. Así que es muy importante que nosotros comprendamos si tenemos preconceptos, ideas que hacemos de algo o de alguien. Nosotros cuando estudiamos, cuando recibimos la influencia de personas a nuestro alrededor, todo eso construye nuestros conceptos. Y los conceptos que tenemos de algo, de alguien, las ideas, a veces puede engendrar en nosotros los preconceptos, las ideas que yo hago de algo o de alguien antes de pasar por la experiencia del conocimiento real. Por ejemplo, usted puede tener un concepto de Ecuador. ¿Y por qué? Porque usted ya estuvo en Ecuador, ya disfrutó de la cultura de Ecuador, ya comió por allá, habló con la gente, conoció sus costumbres, entonces usted creó un concepto. Pero alguien que no conoce Ecuador puede tener un preconcepto sobre Ecuador. Y ese preconcepto, que es una idea antes de ir a Ecuador, puede ser resultado de una conversa que tuvo con una persona que fue a Ecuador. Así que tenemos ideas preconcebidas porque hablamos con alguien o miramos en la televisión. La palabra preconcepto, tenemos el costumbre de escucharla en un contexto negativo, pero es muy importante que la palabra en sí no es ni positiva ni negativa. Está describiendo una situación. ¿Y cuál es la situación? El concepto que yo hago de alguien o algo antes de pasar por la experiencia de conocer eso algo o alguien. Y el problema es que muchas de las veces los preconceptos son frutos de generalizaciones que hacemos. ¿Qué es una generalización? Es cuando aplicamos la experiencia que tenemos de una situación para todas las situaciones. En ese mismo ejemplo que yo di, supongamos que alguien fue a Ecuador y pasando por Ecuador, disfrutó de la cultura, habló con las personas, pero no habló con todos los ecuatorianos. Habló solamente con las personas más próximas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vuelve para Colombia puede decir, los ecuatorianos son todos buenos. Eso es una generalización, porque hay millones de habitantes en Ecuador. Él no habló con todos los ecuatorianos. Habló con algunos, pero no con todos. Entonces, decir que todos los ecuatorianos son buenos es una generalización. Puede también pasar el contrario, de ir a Ecuador de vacaciones, disfrutar de la cultura, de las personas, pero tuvo una mala experiencia con uno o dos ecuatorianos. Y después de eso, hace una generalización muy mala. Y puede decir que todos los ecuatorianos son malos. Eso es una generalización, porque aplicó la experiencia que tuvo con dos personas para toda la población de Ecuador, que son de millones de personas. Así que tenemos que reflexionar dónde que viene
¿De dónde vienen nuestros preconceptos? Las ideas que hacemos antes de conocer algo. La palabra preconcepto también está asociada a la palabra prejuicio. ¿Y qué es un prejuicio? Más una vez, juicio es la idea que yo hago de alguien o de algo. Es un juicio antes de yo conocer, de yo vivenciar la experiencia en sí misma. No es para ser confundida con la palabra perjuicio, que es diferente, que es un daño moral o material que alguien sufre. Perjuicio. Estamos hablando de prejuicio. El prefijo pre significa antes. Por ejemplo, la palabra preocupación, que eso significa, es una pérdida de tiempo, porque quiere decir que estamos ocupados antes de estamos ocupados. Preocupación. Entonces, cuando reflexionamos en el significado de la palabra, vamos ahora a comprender nuestras vivencias, nuestras experiencias y nuestros prejuicios que tenemos. Nosotros a veces tenemos conceptos y los conceptos son frutos de estudios, son frutos de profunda análisis. Ya no se trata más de ser un preconcepto, y sí un concepto que tenemos de algo, porque pasamos por la experiencia. Nosotros vivenciamos, cogemos el material, los datos. Así hacen los científicos. Los científicos tienen sus teorías y para llegar a la conclusión que su teoría es ahora un hecho, tiene que pasar por experiencias, observaciones, repeticiones de las mismas experiencias con otros científicos para hacer un análisis si ellos llegan a las mismas conclusiones, a los mismos resultados. Y ahora su teoría ya no es más una teoría, y sí un hecho, porque fue comprobada. Entonces, tener conceptos es muy saludable, porque eso quiere decir que nosotros estamos razonando, estamos buscando conocimiento. Ahora, si nosotros vivimos siempre haciendo ideas de personas de algo sin conocer las personas o ese algo, eso sí puede ser un perjuicio, un daño moral o material que hacemos. La palabra preconcepto también está asociada a la palabra discriminación. ¿Y qué es discriminación? La palabra discriminación ya es la acción de diferenciar, hacer a alguien o dar a alguien un tratamiento diferenciado por resultado de nuestro preconcepto. Entonces, por ejemplo, si yo voy a Ecuador, después de escuchar a un amigo que me dice que todos los ecuatorianos son buenos, y en el aeropuerto hay un ecuatoriano y hay una otra persona de otra etnia, de otro país. Entonces, como yo escuché que los ecuatorianos son mejores personas, yo doy un tratamiento diferenciado a ese ecuatoriano. Eso sería una discriminación del punto de vista de la palabra, está diferenciando mi tratamiento a ese individuo simplemente por su etnia. Pero desde el punto negativo, yo también puedo maltratar a alguien porque una persona me dijo que todos los ecuatorianos son malos. Por tener la experiencia de 2 o 3 personas, hizo una generalización. Y ahora cuando yo estoy en una experiencia que estoy con diferentes personas, llego a la conclusión que tengo que tomar cuidado con los ecuatorianos porque me dijeron que son personas malas.
y hago una discriminación. Doy a ese individuo un tratamiento malo o mi indiferencia. Y eso no es tampoco saludable. ¿Y por qué? Porque nosotros aprendemos a través de la literatura espiritista y a través también del contacto con la gente, que hay personas con virtudes y hay personas sin virtudes por toda parte, de todas las clases. Y el tratamiento que tenemos que tener con las personas es basado en el tratamiento que queremos para uno mismo, que es la ley áurea dada por nuestro Maestro Jesús. Hacer a los otros lo que queríamos que los otros nos hicieran. Hay mucha gente que viven una otra ley. La ley que ellos viven, espero que me hacen para después yo hacerlo. ¿Qué quiere decir eso? Personas que, por ejemplo, son vecinos uno del otro, pero jamás da buenos días a su vecino. ¿Y por qué? Porque en su mente dice, piensa, yo no voy a decirle buenos días porque él tampoco me dice buenos días. Ese individuo está viviendo la ley esperando hacer el otro, esperando que el otro le hace para después hacerlo. Y no fue eso que propuso el Maestro Jesús. El Maestro Jesús dijo que tenemos que tener la iniciativa de hacer los otros lo que deseamos que los otros no nos hicieran. Así que hay ideas que hacemos de cosas o de personas antes de conocerlas, de muchas cosas. Hay preconceptos de todos los tipos. Hay los preconceptos raciales, los preconceptos culturales, los preconceptos sociales, lingüísticos, religiosos, preconceptos de personas deficientes, preconcepto de sexismo en contra de las mujeres, preconceptos de los pobres, el preconcepto de extranjeros, preconcepto de la apariencia y de los géneros. Así que vamos a hablar cada uno de esos preconceptos, aunque el título simplemente especifica el racismo. Preconcepto de racismo es la idea que yo hago de una persona antes de conocer la persona. ¿Y qué es mi idea? Mi idea es basado en su raza. La raza amarilla, la raza roja, la raza blanca o la raza negra. Entonces yo miro a una persona y miro para su color de su piel y llego a una conclusión que no es la realidad de ese individuo, porque yo no conozco ese individuo. Por ejemplo, podemos mirar una persona de piel negra en Brasil y llegar a la conclusión, debe ser jugador de fútbol. ¿Y por qué? Porque todos los jugadores de fútbol son negros. ¿Eso es verdad? No, eso es una inverdad, porque hay jugadores por toda parte en Brasil de diferentes razas. Hay sí, excelentes, pero la persona puede a veces llegar a esa conclusión porque el atleta del siglo pasado fue Pelé, un jugador brasileño que tenía el color de su piel negra. Es un preconcepto, porque yo no conozco ese individuo específico que está delante de mí para decir que él es un jugador de fútbol. Entonces, ¿qué yo voy a hacer? Voy a esperar tener el contacto con el individuo para llegar a la conclusión de qué ese individuo es. Entonces, el individuo puede decirme, yo soy estudiante de ingeniería, ya estoy en mi último año y mi sueño es trabajar para una gran industria haciendo máquinas.
Ahora yo voy a tener un concepto de ese individuo. ¿Cuál es el concepto que yo tengo de ese individuo? Que es una persona muy esforzada, trabajadora, un gran estudiante y que hay la probabilidad que va a hacer muy bien en su profesión, de acuerdo con la voluntad que tiene, que me demostró a través de nuestra conversa, que tiene muchas ganas de ser un gran ingeniero. Ahora yo tengo un concepto de ese individuo. Ahora, hay personas que hacen una idea de toda una población basado en una persona. Acá en Estados Unidos, donde vivimos desde los 13 años de edad, yo tengo 44 años, entonces son muchos años que acá nosotros encontramos en la cultura americana. Hay hispanos de toda parte. Hay hispanos de Puerto Rico, de Colombia, de México, tenemos hispanos de Venezuela. Entonces tenemos una experiencia con diferentes etnias de hispanos. Y si el individuo no tiene ese conocimiento de las diferentes nuances culturales de cada pueblo, puede creer que por tratarse de hablar, del individuo hablar español, que todos que hablan español le gustan las mismas cosas, las mismas comidas, las mismas ropas. Y eso no es verdad, porque cada cultura tiene sus idiosincrasias. Hasta mismo dentro del mismo país tenemos los preconceptos lingüísticos. Ahí en nuestra Colombia tenemos los paisanos. Son personas de una manera de expresar diferente de otra parte de Colombia. ¿Y por qué? Porque Colombia es un país grande. Y hay entonces los regionalismos. No es que son colombianos diferentes, están dentro de la misma cultura. Ahora adquieren una manera de expresar, de comer o de escuchar música diferente de otra parte de Colombia. Eso es muy normal, es la cultura. Ahora yo creo que un paisano es eso y lo otro por ser paisano, eso y creer que todos los paisanos son así mismo es una generalización que puede ser un gran perjuicio, un daño moral o material a ese individuo de acuerdo con la idea que yo hago de esta persona. Así que tenemos que conocer el individuo primero. ¿Y por qué? Porque el espiritismo es la doctrina para personas inteligentes, personas que les gustan reflexionar, razonar, y no para personas que son muy creyentes, personas que creen porque su abuelo dijo que tiene que creer, algo así. El espiritismo es para gente que le gusta hacer análisis de la vida, razonar, conocer, leer, estudiar para llegar a sus conclusiones. Y aprendemos en el espiritismo, aparte de todo, que nosotros somos espíritus inmortales. Y el cuerpo, nuestra condición social, el sexo que nosotros nos encontramos, el género, todo eso es temporario. Escogemos el pueblo, la familia, la clase social, nuestro género sexual, de acuerdo con nuestras necesidades espirituales. Entonces, cada individuo es un individuo que merece nuestro conocimiento, nuestra, nuestra oportunidad de conocer. Entonces, ¿cómo hacer? Cuando estamos delante de un individuo diferente, simplemente el tiempo va a decirnos.
Yo no tengo ningún material para desconfiar de alguien que yo acabo de conocer. Tampoco yo tengo material para confiar. Yo estoy neutro. Porque nosotros tampoco no podemos ser personas ingenuas, creer que todas las personas son buenas. No, hay personas con muchas dificultades en su carácter. Creer que todas las personas son malas, tampoco. Hay muchísimas personas buenas. Entonces, ¿qué hacer? Dar tiempo al tiempo. Yo no tengo razón para confiar en usted. Tampoco yo tengo razón para desconfiar. Yo estoy en una posición neutra. Y es el tiempo, la convivencia, que va a dar a mí la noción de esta persona. Si es una persona que es digna de mi confianza o es una persona que no merece mi confianza. Yo no voy a hacer un preconcepto. Yo tengo un concepto. ¿Cuál es el concepto? Que las personas nuevas, yo no puedo confiar y ni desconfiar. Tengo que tener el tiempo de convivencia. Voy a repetir. Yo no tengo un preconcepto de las personas nuevas. Yo tengo un concepto, una idea. ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es el juicio? ¿Cuál es el concepto? Que las personas nuevas no merecen ni mi desconfianza y tampoco mi confianza. Yo tengo que tener tiempo de convivencia con ese individuo para llegar a la conclusión si es una persona confiable o no. Así independiente de todo. Por eso que tenemos que hacer análisis de cuando estamos delante de algo diferente y no sufrir de los preconceptos. Entonces, hablamos un poco de los conceptos. Concepto, por ejemplo, religioso. ¿Cuál es el concepto religioso? Perdóname, religioso. Es cuando nosotros creemos por ver a alguien que es protestante y decimos, los protestantes son todas personas buenas. ¿Y por qué? Porque un amigo mío es protestante y me ayuda mucho. Eso fue una generalización. Pero si yo tuve una mala experiencia, los protestantes son todos malos. ¿Y por qué? Porque yo tengo una persona que es protestante y sacó provecho de mi ingenuidad y me hizo un gran daño. Es un preconcepto. Creer que por ser judío, por ser musulmán, todos los musulmanes son terroristas. Qué prejuicio terrible ese, porque los que hicieron los actos de terrorismo, los hechos de terrorismo, fueron la minoría delante de una población tan grande de musulmanes. Dice que los judíos son todos ricachones. Es un otro gran prejuicio porque conocemos judíos pobres, que los judíos odian a Jesús porque tenemos la experiencia de Judas que traicionó a Jesús. Es una gran tontería decir eso porque es una generalización que no está de acuerdo con la realidad, porque hay muchos judíos que tienen una consideración muchísima grande por el Maestro Jesús. Entonces, darse cuenta que es necesario el tiempo de convivencia con el individuo. Llegamos a la conclusión con el preconcepto religioso que nosotros espiritistas somos mejores. ¿Y por qué? Porque tenemos más conocimiento. Otra gran tontería. Es realidad, sí tenemos más conocimiento, pero eso no hace de nosotros personas mejores. No hace mismo. El conocimiento que el espiritismo nos presenta hace nosotros personas más responsables. ¿Y por qué? Porque el conocimiento nos da responsabilidad. Cuanto más se sabe, más se es cobrado. Enseñanza de Maestro Jesús.
mucho pedirá a quien mucho recibió. Y nosotros espiritistas recibimos mucho. Así que tener en cuenta que esos preconceptos religiosos no están de acuerdo con la realidad. Porque el conocimiento espiritista va a llevar a nosotros la conclusión que las diferentes religiones son diferentes escuelas del espíritu que os llevará hacia el encuentro con la inteligencia suprema del universo, Dios. Respetar el individuo que cree de una manera diferente, como un hermano de nosotros que es en humanidad, pero en una escuela diferente. Tenemos también el preconcepto cultural. ¿Cuál es el preconcepto cultural? Personas que a veces no tuvieron oportunidad de ir a la escuela, no tienen un grado, no tienen un título académico, no son licenciados nadie. Y llegamos a la conclusión que esa persona es un tonto, es un ignorante. Es un preconcepto muy equivocado, porque a veces hay personas que en realidad no tienen ningún título académico, pero tienen una gran experiencia de vida, vivieron mucho. Entonces, puede dar a nosotros un gran conocimiento de la vida, dependiendo de su edad, porque a veces encontramos un joven que acaba de formar de la universidad y este joven, él tiene mucho conocimiento académico, pero solo tiene 22 años de edad. Y tenemos una otra persona que no tuvo la oportunidad de ir a la escuela, pero tiene 80 años de edad, mucha experiencia de vida. ¿Cuánto que ese individuo puede enseñar a nosotros? Principalmente de las cosas de la vida. No estamos hablando de conocimientos técnicos. Por ejemplo, a veces encontramos la frase que es dicha de una manera muy ingenua. Para ser útil basta la buena voluntad. No, en muchas situaciones es necesario el conocimiento. Por ejemplo, una persona que va a conducir un auto. Esta persona tiene que tener conocimiento de conducir un auto. Una persona que pilota el avión. Queremos una persona con conocimiento académico, con entrenamiento para estar pilotando el avión y no tener buena voluntad. Yo prefiero 1000 veces el piloto que sabe volar en comparación a alguien que tiene mucha voluntad, pero no tiene el entrenamiento técnico para eso, académico. Pero en los conocimientos de vida, las convivencias, las experiencias, hay mucho que una persona puede enseñar a nosotros. Tenemos los preconceptos de económicos. Por ejemplo, nuestro Abel hizo una introducción que dijo que después de las elecciones en Colombia hubo muchas discusiones dentro del tema de racismo. En verdad, yo no sé qué pasó en Colombia alrededor de ese tema racismo con las elecciones. Pero sí estoy informado de que nosotros estamos ahora con un nuevo presidente en Colombia. Y en el país, perdona, en el mundo, estamos en una gran guerra de conflictos de ideas. El conflicto de las ideas capitalistas y socialistas, de la izquierda y de la derecha. ¿Qué eso quiere decir? Para que nosotros tenemos un poquito del contexto de la situación,
tenemos que recoger a la historia. En Francia, teníamos en Francia, perdóname, el rey. Y el rey, él era el sublime jefe del país. No había los parlamentares, no había otros poderes. Él era el poder absoluto. Entonces, con mucho sufrimiento, el pueblo francés hizo la revolución del año 1789, destruyendo la Bastilla, invadiéndola y sacando las armas, que era el centro bélico de la Francia de ese tiempo, 14 de julio, que acaba de pasar. Por eso que es conmemorado la independencia de Francia. Y entonces cuando empezaron las conversaciones para estar construyendo una nueva manera de hacer política. ¿Y qué es política? La administración de poder. No tenemos cómo huirse de la política. La política está en toda parte. ¿Por qué? Porque política tiene una definición muy grande, pero dentro de esas definiciones hay administración de poder. ¿Hay política en el plano espiritual? Claro que hay, porque es necesario gobiernos en el plano espiritual. Hay necesario administración y para eso administración de poder es necesario. Por eso que hay política. Entonces, hubo una clase de personas que no quería hacer un nuevo tipo de gobierno. Y esta gente fue rotulada de conservadores. Y hubo otra clase de personas que quería cambiar la manera de gobernar el país. Y estas personas fueron rotuladas de progresistas. Unos querían conservar el poder y otros progresar. Y de la manera que ellos sentaron para hablar sobre eso, los que querían mantener el rey y la situación como era, los conservadores sentaron a la derecha. Y después, los que querían el progreso sentaron a la izquierda. Entonces, en el mundo de la política, quedó fijo estas denominaciones de derecha y de izquierda. Pero con los pasados de los tiempos y los cambios de contexto, todo esto se cambió mucho, porque hoy la palabra conservador quiere decir que aquel que cree en Dios, en la familia tradicional, y los que son de izquierda tiene un otro plan de gobierno. Y en ese tiempo hubo también una otra persona que influenció mucho la filosofía economista del mundo, que fue Karl Marx, y otra persona que se llamó Friedrich Engels. Y esas personas, ellos propuso que el capitalismo era terrible para la sociedad y que era necesario cambiar las orden de las cosas para que todas las personas pudieran tener la misma cosa. Entonces nace el comunismo común, todos tener las mismas cosas. Y en ese tiempo se tenía un preconcepto. ¿Cuál era el preconcepto? Que el comunismo era la mejor manera de gobernar, de administrar el poder de un país. O en vez de las personas tener cosas de acuerdo con sus méritos, que es la meritocracia, vamos a dividir todos iguales. Entonces, cuando uno lee eso en el papel y uno no entiende de política y de psicología de personas, nos parece una idea muy bonita, muy justa, todos tener el mismo. Pero después de eso, hubo en la tierra varias experiencias que fueron frustradas, porque tenemos el gobierno de Norte Corea, tenemos las luchas que hubo entre Estados Unidos, que defendía el capitalismo, y la Unión Soviética, que defendía el socialismo.
tantos años luchando para cada una de las naciones poner su filosofía económica en los respectivos países. Y tenemos Cuba y Venezuela como experiencia. ¿Y cuál es el concepto que tenemos de eso ahora? No es un preconcepto, porque el preconcepto es la idea que tenemos antes de algo. No, yo tengo un concepto de eso. ¿Y cuál es el concepto? Que el socialismo no funciona, que el socialismo es terrible. Yo estuve en nuestra Cuba y también yo estuve en Venezuela en el año 2013. Una experiencia excelente de aprendizaje de muchas cosas. Estuvimos en un centro espiritista en la Sierra Maestra, donde Fidel Castro en la década de 60 organizó la Revolución Cubana. Y fuimos a un centro espiritista que no tenía paredes. El baño era un hueco en el piso. No tenía, claro, el lavabo para lavar las manos. Una pobreza extrema por muchas partes que nosotros fuimos. Yo estuve en la propia capital, Habana, y los edificios parecían que tenía explotado una bomba, pero no era. Era porque el sal del mar ya tenía comido la parte de la frente del edificio. Estuvimos en un hotel que huelaba muy mal. ¿Y por qué? Porque el mar tenía invadido el hotel y mojó toda la carpeta y no tenía plata para cambiar la carpeta. Eso no era un preconcepto, eso fue un concepto porque yo hablé con el administrador del hotel que dijo eso para nosotros, pero hablaban escondido. Nosotros fuimos a El Cuba para hacer el precongreso. Estuvimos casi que una semana hablando por diferentes ciudades de Cuba y había la policía de Cuba siguiendo nuestro bus para escuchar nuestras charlas, para saber de contenido, qué contenido íbamos a hablar al pueblo cubano. El pueblo cubano nos recibió muy bien, pero se veía con mucha facilidad el sufrimiento y la pobreza de ese sistema de economía, parados en el tiempo. Entonces, por la madrugada, después de tener ganado confianza del jefe de la policía, una persona que era como si fuera un tenente de la policía, y llamó a nosotros a su casa porque quería recibir a nosotros en su hogar y hacer ahí, tener una conversa en particular con él. Y él con mucho constrangimiento nos dijo que solo tenía plátanos para nos servir y que de la próxima vez que yo volviera iba a tener una carne. Hablando de la carne como si fuera algo del otro mundo. Y un jefe muy importante de la policía. Así que yo tengo un concepto del socialismo que no sirve, que no funciona, porque se quiere diseminar la igualdad. Si disemina la igualdad, hace todas las personas pobres. Entonces es un gran peligro. Un gran peligro para la sociedad y los países que van incorporando el socialismo. El plan espiritual es socialista o capitalista. Cuando vamos para el plan espiritual después de desencarnar, somos todos recibidos de la misma manera. Todo es distribuido de manera igual para todos. No, no. A cada uno segundo sus hechos. Palabras de Jesús. Las personas que no hicieron bien van para el umbral. Las personas que sí hicieron bien van para otras partes del plan espiritual, son muy bien recibidos. Van ahora a cosechar los resultados de lo que hay sembrado. Y las personas que no trabajaron van a sufrir
o desperdiciar el tiempo en el planeta Tierra. Entonces, todo es mérito en el plan espiritual. En el libro Nuestro Hogar hay una escena muy importante para nuestras reflexiones. Cuando André Luis va a hablar con el ministro Genesio porque él quería ver su familia. Y hay una otra persona, una mujer que también quiere ver su familia. Entonces, el ministro Genesio llama a los dos y Andrea Luis se queda un poco pensativo. ¿Por qué llama a dos personas? Entonces, él darse cuenta que la conversa que iba a tener era para ser aprovechada por dos personas a la vez, porque la conversa que tenemos con una persona ya sirve para la otra. Entonces la mujer dijo, yo quiero ver mis hijos. Entonces el ministro Genesio dice, ay, que eso es una voluntad muy auténtica, venir, ver los hijos. Pero mi hermana, ¿cuántos trabajos usted ha hecho acá en nuestro hogar? Y ella dijo, pero ay, no mucho. Pero ¿por qué no mucho? Ay, porque eso era difícil. Y el ministro Genesio pregúntale, pero yo puse usted para esta clase de trabajo. ¿Qué usted tiene que decir? Ah, pero allá las personas muy difíciles. Pero entonces tratamos un otro trabajo. Usted fue a trabajar con los enfermos. Eso también mucho difícil. Para todo ella tenía una excusa. Entonces ella no acumuló plata espiritual, porque en el plan espiritual hay plata. No es todo distribuido igual a cada uno según sus hechos. Pero la plata ya no es el bolívar, no es el dólar, no es el euro. Se llama bonos horas. El individuo trabaja y gana una plata que se llama bonos horas. Y con eso puede hacer cosas con esa plata. Entonces ella no tenía ningún bonos horas para merecer ver sus hijos. Alguien que está escuchando esto puede quedarse bien impresionado, pero no se trata simplemente de la meritocracia. Gana quien hace, merece quien trabaja. No se trata simplemente de eso. Es porque el trabajo da al individuo discernimiento, experiencia, sabiduría. Y ella, por ser muy egoísta, muy perezosa, no iba a tener condiciones psicológicas para ayudar a sus niños, a sus hijos. La presencia de ella cerca de sus hijos iba a ser un perjuicio para ellos, un daño emocional, espiritual. Entonces son dos los motivos que ella no recibe de Genesio la permisión de ver sus hijos, porque no tenía plata espiritual, bonos horas, y tampoco tenía estructura psicológica para hacer la visita. Así que todos los espiritistas tenían que estar analizando sus gobiernos, cómo vota en los gobiernos para saber si los gobiernos que están poniendo en el poder son personas que defienden sus valores. ¿Cuáles son los valores del espiritista? Dios, trabajo, meritocracia, familia. Esos son los valores. No a las drogas, porque los vicios, ellos destruyen las iniciativas más bellas, corrompe una sociedad. ¿Quiere hacer qué? Tú hace un análisis. No mira televisión. Hace usted una pesquisa. ¿Cuáles son la vida de esas personas? ¿Qué ha hecho esas personas antes de tener estos cargos políticos? Eran personas dignas. Llegaron a servir la sociedad de una manera muy noble. O son personas de un pasado muy, muy terrible, ya de corrupción, ya de abusos de poderes. ¿Por qué no va a cambiar mágicamente? Así que es un deber social
A veces yo escucho a la gente me diciendo, pero ¿por qué está hablando de política? Yo no estoy pidiendo voto para ese o aquel candidato. Estoy hablando que nosotros espiritistas no podemos ser ingenuos y poner personas en el poder que son en contra de nuestros valores. Los espiritistas están de acuerdo con el aborto. No, no estamos. ¿Y por qué? Porque tenemos un concepto, no es un preconcepto, es un concepto. ¿Cuál es el concepto? El, el bebé en formación es un carro orgánico en formación para el espíritu reencarnante. Cuando el bebé es sacado del vientre materno, es un espíritu que pierde la oportunidad de repensar las enseñanzas de la vida. Entonces tenemos espiritista un concepto sobre el aborto. Es un equívoco. Y no es la mujer la culpada. Esto sería un preconcepto. Es un concepto. Todos los individuos que están involucrados en el hecho del aborto tienen su cuota de responsabilidad delante de este hecho. Entonces, si yo no estoy informado, si el candidato que yo voy a poner en el poder está de acuerdo con el aborto, yo voy a ser responsable, corresponsable por esas decisiones. Porque yo sí supo que en Colombia fue legalizado el aborto. Y nosotros espiritistas tenemos que estar tristes con esta información. Algunos más van a decir, eso es un derecho adquirido de la mujer, del cuerpo de la mujer. Sí, nosotros espiritistas estamos de acuerdo que la mujer tiene derecho de hacer lo que quiere con su cuerpo. Pero el aborto se trata de ser un cuerpo de una otra persona que está temporariamente dentro de su cuerpo. Entonces, son temas para nosotros analizar y hablar y no hacer de acuerdo que no existen. Yo no voy a entrar ahora en el tema del preconcepto por sexo, porque ese tema es otra charla por sí misma y larga, porque hay tantas cosas que está pasando dentro de ese tema que si yo decir cualquier información, pueden hacer un preconcepto de mi concepto, porque no saben el contexto de la situación. Pero nosotros espiritistas somos invitados por los espíritus superiores y tenemos evidencia de esta invitación por la literatura espírita, no hablar para agradar los oídos, y sí hablar para esclarecer. No tener la preocupación de estar bien con todos, porque ni el Maestro Jesús logró hacer eso. Son tiempos definidores, tiempos en que nosotros hablamos de nuestra creencia o vamos a omitirnos, quedarnos callados. ¿Para qué? Para estarnos bien con todos. Porque la preocupación no es transmitir la enseñanza que conocemos. La intención es que todos me ven bien, me siguen invitando, me siguen hablando. ¿Cómo hay preocupación hoy de ser cancelado? No hables de eso, porque va a ser cancelado. La preocupación no puede ser cancelado. La preocupación tiene que ser transmitir el conocimiento. No está en contra de nadie, está a favor de la enseñanza espiritista. ¿Por qué se vamos cambiando la enseñanza espiritista para estar atendiendo el capricho de ese, del otro? En poco tiempo, ¿qué va a ser del espiritismo? El mismo que pasó con el cristianismo. Hubo un cambio de las enseñanzas de Jesús. ¿Y por qué? Porque las enseñanzas eran muy rígidas, muy duras para ser incorporadas.
en el conocimiento, en el comportamiento, para dar un ejemplo, para la comprensión quedarse bien fácil de la situación. Supongamos a una persona que está mal de salud. Entonces, la persona busca un doctor y el doctor dice, mire, tú estás muy mal y usted tiene que dejar de fumar, tiene que dejar de tomar y tiene que cambiar su dieta. Ya no puede más consumir tanta azúcar como está haciendo. No puede más consumir tanto sal como está haciendo. Su cuerpo es una máquina y tiene que cuidar de la máquina. Entonces da una instrucción, da una lista de cosas que hacer. Entonces ese individuo mira la lista y dice, ay no, yo no puedo quedarme sin cigarrillo. Me dijo para fumar, para parar de fumar, pero yo no puedo. Entonces, en vez de 10, voy a fumar 7 nada más. Me dijo que yo tengo que parar de tomar, pero yo no puedo quedarme sin mi cerveza. Entonces, no voy a tomar los 7 días, voy a tomar solamente 5 días. Me dijo para sacar el azúcar de mi dieta, pero yo no puedo quedarme sin mi azúcar. Entonces, yo no voy a comer 2 kilos de azúcar por semana, voy a comer 1,5 kilos. Entonces, él hace un cambio a la lista, o en vez de cambiarse. Pasado un año, ese individuo muere. Entonces, muchos van a decir, culpa del doctor, porque el doctor no fue bueno. ¿Y por qué? Porque el individuo murió. No, no es culpa del doctor. El individuo tenía que cambiarse para ajustarse a las enseñanzas, a las recomendaciones del doctor, y no cambiar la recomendación del doctor para ajustar a su capricho. Así hicieron con la doctrina del Cristo. Cambiaron las enseñanzas de Cristo para ajustar a sus pasiones. Y nosotros espiritistas, si no tenemos muchísimo cuidado, el mismo puede pasar con nosotros. Porque el progreso de las ideas fantasiosas, de acuerdo con la pregunta 811A del Libro de los Espíritus sobre ese tema, de la igualdad completa de las riquezas, si no tenemos mucho cuidado, esto va cambiando el propio espiritismo, porque hay personas que leen pero no razonan. Y tenemos el deber de sermos fieles a las enseñanzas espiritistas y no hablar para agradar. No estoy en contra de nadie. Estoy a favor del espiritismo, que dice a nosotros que todo es dado a cada uno según sus hechos, lo que hacemos. Eso se llama meritocracia, trabajar para merecer. Así que diferencias sociales, raciales, de género, en el maestro, en los ojos de Dios, nosotros somos juzgados, en otras palabras. Es levantado un juicio de nosotros, no por la piel, por el sexo, por la condición social, pero de qué hacemos de la oportunidad que recibimos de sus manos para nuestra evolución espiritual. No juzgar, comprender, entender y dar el tiempo al tiempo, conociendo el individuo. Hay personas malas y buenas por toda parte, pero si la historia ya está rica de ejemplos de eso o de aquello, ya podemos construir un concepto de que sirve y de las cosas que no sirven. Gracias por su atención. Gracias, Julio. Gracias por tus enseñanzas. ¿Alguien del público quiere hacer una pregunta? Entonces, esa otra charla se llamaría Preconceptos sobre el sexo. ¿Cómo se llamaría, Julio? Para tenerla ahí en el tintero. Preconceptos sobre el sexo.
Am, Me llamó la atención esa. sí, voy a pasar un tema Ok, para que, porque hay tanto preconcepto sobre eso, que si yo doy un tema sin razonar, van a hacer una idea antes de escuchar la charla. Entonces, vamos listo. hablando sobre eso. Nancy, adelante, Nancy. Nancy Aguilera de Gracias, Bogotá. muy amable. Primero un saludo especial a todos. Julito, un saludo especial. Muchas gracias. Pues ese tema que tú tratas, la verdad, da para mucho. Eh, yo sí que te quería, pues, preguntar. Tú tomaste el tema. Me parece difícil la postura que se ha tomado, generalmente se toma, de que en los centros espíritas no se puede hablar absolutamente nada de política, porque pues eso es lesivo a libre albedrío. Y entonces mi postura mi cuestionamiento es precisamente lo que tú nos estabas diciendo. Pues no se trata de que los dirigentes orienten una intención política, pero sí que los espíritas igual individualmente tenemos que tomar una postura porque somos miembros de la sociedad y por lo tanto tenemos que participar en las decisiones que van a favorecernos o nos van a perjudicar. Entonces nosotros no podemos, por ser espíritas, no participar en la toma de las decisiones y permitir que los demás decidan por nosotros. Me parece muy, muy importante ese aporte que tú nos haces. Me parece que aclara muchísimo algunas posturas de que no los espiritistas, porque pues no, de política nada que ver, nosotros nada que ver de política y me parece muy complicada la situación por esa misma razón. Nos hacemos a un lado y permitimos que los demás decidan por nosotros. Entonces, esa reflexión a la que tú nos invitas me parece supremamente importante y que se tenga en cuenta, precisamente que nosotros somos partícipes de las decisiones y por lo tanto partícipes de los resultados de esas decisiones. Muchísimas gracias, muy amable. Abel, yo quiero hacer un comentario sobre lo que dijo nuestra querida amiga Nancy. Nancy, gracias por el estímulo de sus palabras. Por Sí, favor, adelante. dame la oportunidad de yo compartir mi pantalla, por favor. El permiso yo necesito. Ya lo puedes hacer. Aunque yo sepa de memoria ese pasaje, quiero enseñar a ustedes directamente del libro de los espíritus. La pregunta 932. Allan Kardec tuvo la inteligencia de preguntar, ¿por qué en el mundo los malvados ejercen por lo general mayor influencia que los buenos? La pregunta es, ¿por qué los malos tienen más influencia que los buenos? Entonces pueden decir, no, porque los malvados tienen más plata, o los malvados tienen más poder, o los malvados están más distribuidos, los malvados son en mayor número. ¿Es eso la respuesta? No. Mira la respuesta de los espíritus. Los malvados ejercen más influencia por la debilidad de los buenos. Los buenos son débiles. Los malvados son intrigantes y audaces. Los buenos son tímidos. Cuando estos se deciden, lograrán imponerse. Entonces, algunas palabras importantes para comprendernos lo que está diciendo. Debilidad, ¿qué es debilidad? Es el opuesto de la fuerza. Entonces, los malos tienen fuerza. Los buenos son débiles. ¿Y por qué son débiles? Porque los malvados son intrigantes y audaces. ¿Qué es audacia? Audacia es tener coraje. Hay una situación y yo la enfrento. Yo tengo audaz, coraje. Y el bueno no. El bueno es tímido, tiene miedo, quiere hablar para agradar, no, quiere estar bien con todos. Entonces los espíritus están afirmando que cuando los buenos decidieren, ellos van a imponerse con la bondad. Y bondad no es uno estar bien con todos.
ni el Maestro Jesús logró hacer eso. Entonces, el tema política es un tema que es necesario. No es nosotros pedir votos. Por favor, voten ese o voten el otro. No se trata de eso. Primero, hay mucha gente que ni comprende de nada con nada. ¿Cómo que funciona la administración de un país? Hay el presidente, hay los diputados federales, hay los senadores. ¿Qué son esa gente? ¿Qué hacen? Son las personas que construyen las leyes. Las personas que ingenuamente dicen, yo no me gusto política, son gobernados por aquellos que gustan de política. Usted no puede gustar de política, pero la política influye en todo en su vida. En su matrimonio. Sí. ¿Por qué? Porque son los políticos que deciden de los impuestos. Se cobran o sacan más impuestos. Motivo, divorcio número 1. Falta de plata. Acá en Estados Unidos. Entonces los políticos están involucrados en el matrimonio. ¿Qué van a aprender los niños en la escuela? Los políticos que deciden eso. Acá en Estados Unidos estamos pasando por una situación extremadamente difícil, que es material para la próxima charla sobre todo eso. Los políticos que están tomando las decisiones. Entonces, en el centro espiritista, no podemos comprometer el espiritismo en el sentido que yo voy a decir, mira, un político vino acá en nuestra institución ayer y dijo que va a dar mucha plata para nosotros ayudar a los niños pobres, pero nosotros tenemos que hacer una campaña, tenemos que divulgar su nombre acá en el centro espiritista para que él gane las próximas elecciones. Eso sí sería hacer política dentro del centro espiritista. Es eso que no es recomendable. Ahora, nosotros concientizar a la gente de los problemas sociales que estamos vivenciando. ¿Cómo que los espiritistas pueden ser tan ingenuos de estar ayudando a los niños pobres, que los niños necesitan de sopa, necesitan de escuela? Sí necesitan, pero ¿por qué necesitan? Ya pararon para preguntar. ¿Y si tuviera un gobierno eficiente? Porque Colombia es muy rica, tiene recursos. Entonces, ¿cuál filosofía económica va a producir más pobreza o más riqueza? No me gusta de política, no quiero escuchar sobre eso. Entonces yo pongo una persona que va a producir más pobreza. Y ahora, ¿qué va a pasar? Yo voy a tener más centro, más niños veniendo en el centro. Y voy a llegar a la conclusión, Dios está me enviando. No necesariamente. Yo fui corresponsable en poner una mala persona en el poder. Por mi omisión. Omisión es que yo no quise decir nada. Y ahora hay más pobres. Hay un concepto muy equivocado en el espiritismo, que ser pobre es bueno, ser rico es malo. Yo no sé dónde las personas aprenden eso, porque los mundos más evolucionados, las descripciones de ese mundo, nosotros no encontramos niños pobres en la calle. Tenemos noticias por la revista espiritista publicada por Allan Kardec, que el planeta Júpiter es el planeta más evolucionado de nuestro sistema solar. El Sol con sus 8 planetas. No hay descripción de niños bajo las puentes, niños ignorantes. No hay descripción de pobreza. ¿Y por qué? Porque la pobreza es resultado de mundos atrasados, creación de nosotros. Y hay misioneros en el mundo de la política, en el mundo de la economía, personas que reencarnan con la misión de engendrar riqueza para el mundo. ¿Será que nosotros podemos imaginar un mundo de generación con personas bajo una puente para nosotros llevar la sopa y sentirnos sentirnos bien que estamos haciendo caridad? No es posible que vamos a tener pobreza y un mundo más evolucionado. Entonces, para no tener pobreza, es necesario filosofías de economía que engendran la riqueza. Y hay material muy grande
en la historia de la Tierra, en la historia de las diferentes filosofías que fueron aplicadas en diferentes países, cuál es la filosofía que produce más y la filosofía que produce pobreza. Entonces yo pregunto, ¿y ese candidato? ¿El candidato que cree en la pobreza o que cree en la riqueza? Porque hay aquellos que hablan muy bien para ayudar a los pobres, para mantener a los pobres, y ellos van quedando cada vez más ricachones. ¿Qué yo estoy escogiendo? Entonces, tenemos sí en el centro espiritista un deber social de estar concientizando los individuos de las diferentes economías. Leen el libro de los espíritus, que ahí está Allan Kardec. El capítulo Ley de Igualdad. En ese capítulo tenemos igualdades naturales, desigualdad de la aptitud, desigualdad social, desigualdad de las riquezas, pruebas de la riqueza y de la miseria, igualdades de derechos del hombre y de la mujer, igualdad perante la tumba. Sé de memoria, porque son temas ya elaborados por Allan Kardec para hacer las charlas. Entonces ahí vamos a encontrar las filosofías que engendran la riqueza, la filosofía que engendran la pobreza. Ahí está muy claro la propuesta. Es un deber de estar concientizando a la gente. Muchas gracias, Julio. Gracias por todas estas aclaraciones. Y bueno, hay que ver la grabación para repetir todas estas reflexiones tan importantes. Para terminar, te pedimos, como siempre, una oración, una elevación de pensamiento para agradecer este momento, Julio. Muchas gracias por aceptar esta invitación.